Este documental contiene información considerada herética por los partidos políticos de la oposición actualmente en vigor. No se trata de un contenido doctrinal o ideológico. De hecho, no hay ideología alguna que sustenta la información que podrá ver y escuchar a continuación. Pero sin embargo, la explicación y la exposición de las cuestiones que se abordarán están prohibidas por la ley en la República de Guinea Ecuatorial y en todo el mundo. La mayor parte de lo que verá desarrollado se debe principalmente a la obra y descubrimiento de un jurista y pensador panafricano, uno de los más destacados en toda la historia de la República de Guinea Ecuatorial, entre los mayores de todos los tiempos en todo el mundo, Teodoro Obiang Bajoro, principal líder político sobre el desarrollo del ensayo democrático del país y elegido por el reparto administrativo de Guinea Ecuatorial actualmente. Durante la primera dictadura de los años 1969, entregó su vida para liberar al pueblo ecuatoriano de una opresión dictatorial, un hecho insólito sin precedentes en la historia política moderna. Si hay un hecho inicial que motivó la decisión de elaborar este documental, fue el descubrimiento sorprendente hace años de que existía en este país un partido político de la oposición sin ninguna talla de envergadura intelectual de su principal líder, aceptado dentro de los lineamientos del multipartilismo en la década de los años 2015, cuya voz es tan violenta y sus conocimientos están siendo juzgados para la opinión pública del pueblo de Guinea Ecuatorial y del mundo internacional. Su obra es conocida en los centros académicos y de enseñanza en Guinea Ecuatorial, y su legado de pensamiento, añadido del conocimiento de las nuevas generaciones ecuatorianas que deberían tener la inquietud por conocerlo y aproximarse a él como parte de su formación intelectual y para la conquista de la libertad política que actualmente tienen. Me afilié a un partido de la oposición en el año 2016. Fui militante durante, creo que era el mes de junio o julio por ahí. Fui militante durante un mes y después, por mi formación, por decirlo así, me promovieron como jefe de departamento de estrategias. Después de allí, en la selección 2017, el partido me propuso para que yo presente al partido en la Junta Electoral Nacional. Yo fui quien representaba al partido en la institución de la Junta Electoral Nacional, en las elecciones de 2017. Después de allí, después de las elecciones, me promovieron al tercer vicesecretario general encargado de Relaciones Internacionales y jefe de Departamento de Estrategias Políticas de este partido. Fui militante afiliado a ese partido de la oposición. Fui militante, empecé siendo militante de ese partido tras mi afiliación, por méritos políticos que fui adquiriendo a lo largo de mi estancia ahí. Llegué a ostentar responsabilidades de peso, fui coordinador general de política interior, fui secretario general y luego fui hasta primer vicesecretario general. Encargo de Asuntos Políticos Generales, portavoz del partido y encargo del Departamento de Coordinación General de Políticas. Entonces son las responsabilidades que he llegado a ostentar en ese partido. Se ha creído hasta ahora que en Guinea Ecuatorial no había el ensayo democrático, que no había la libertad política ni se admitía el multipartidismo. En los próximos minutos descubrirás que estaba equivocado. Descubrirás la gran mentira que sustenta esa creencia política promovido por los partidos políticos de la oposición. La transacción del 2016. Existía una gran inquietud por el porvenir político en los años 2016. Es algo incuestionable e indudable incluso a fines establecidos en la República de Guinea Ecuatorial. Hasta entonces, la servidumbre voluntaria de una generación y el miedo a la política que un grupo de guineanos habían permitido
que este supuesto líder político ejerciera en su poder absoluto durante 2 décadas sin recibir apenas resistencia alguna. El ser humano, en tanto que humano, tiene esa parte sensible que le puede conducir a equivocarse o dejarse seducir en ciertas ocasiones por alguna que otra oferta o alguna que otra tendencia que le haya seducido. Sinceramente no tengo más argumentos en ese sentido, que me caí en una seducción de la oferta política que presentaron, pero esas cosas, la mayor parte de las ocasiones, suelen llegar tras un estado de extrema preocupación personal, tras un estado de no ver el horizonte claro, porque yo he sido militante de PRG desde el exterior, desde España. He trabajado en la coordinación exterior de España, en Móstoles. He estado con gente del partido, he activado ahí también, pero cuando llego aquí no encuentro a lo mejor buena acogida, lo que esperaba. Entonces me sentí un poco como rechazado, como no bien acogido, y eso me provocó estar un poco apartado del mundo de la política. Y cuando se te presenta una oportunidad así, con promesas, se te presenta una visión así, entonces fácilmente te puedes dejar seducir. Y como humano me caí. Y el partido de la oposición me viene como, ya estaba en un momento de ciertas situaciones que me pasaba en mi vida profesional, porque había ciertas costumbres particulares que nuestros propios ciudadanos te están tratando de un poco negativo, y esto me llegó de inmediato la oferta de esa formación política. Es de sabios reconocer el error. Yo creo que, como humano lo he dicho, me caí en una tentación, me caí en una seducción, y tras un largo tiempo me he dado cuenta que no era el camino, y que tenía que retroceder y despertarme de ese letargo en el que me había metido. Pero pasar de un partido político degenerado, agresiva, fuera de la anterior realmente virtuosa como es el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, parece ser contrario a las leyes eternas de lo político descubiertos por los clásicos. El propósito de este agresor era de imponer nuevamente una dictadura que sería una traición al propio pueblo ecuatoriano, renunciando así el honor característico que fundamenta el actual presidente en poder, algo que inicialmente rechazaba una insignificante minoría de integristas, pero como era diferente a la mayoría del partido en poder. Esta intranquilidad de inquietud ha afectado no únicamente a los más cercanos y privilegiados por el jefe de esta formación política, sino también a todos sus militantes en la reducción oposición clandestina, lo que logró sobrevivir a la represión y a los fusilamientos. A pesar del secretismo y el silencio informativo en los medios de comunicación para las masas, se hacía cada vez más explícita la acción de una oposición civil. Una oposición motivada entonces con la intención de desestabilizar la forma política del ensayo democrático propulsado por el presidente Obiang Baya. La libertad política de este frente a la ausencia de ella en una dictadura autoritaria, una opinión de entonces que no formaba parte para el bienestar social y cuyo fracaso final vendría con su pacto secuestrador de algo más de 500 ciudadanos en el barrio de Pérez, esto en la ciudad de Malabo. Lo que prima es lo que uno intenta vender, es lo que he visto que prima en ese sector, de tal manera que, sobre todo en las filas de la oposición, se vende esa palabra libertad porque suena bien a oídos de la gente,
y tiene buena apariencia gramatical, pero ya si miramos detalladamente nos encontramos que en la praxis carece. Es decir, nos faltan esos valores, nos faltan esas maneras de poner en práctica la palabra libertad, de forma tal que, por ejemplo, a día de hoy, que he tenido que tomar una decisión firme de dejarlo, estoy siendo criticado, perseguido, amenazado incluso por gente de ese partido de la oposición. ¿Por qué? Porque no entienden, porque no es la cultura que tienen. Sin embargo, es la cultura que venden. Ahora, si es la cultura que tienden, a juzgar. ¿Por qué? Porque ya no hace falta entrar en detalles. Ahora mismo mi compañero y yo, que reinsertamos juntos, estamos siendo amenazados hasta por gente de España, que ¿por qué hemos salido? Y yo les dije, pero si yo me afilié libremente y al ver y constatar que no era la opción correcta, lo he dejado. Entonces, tú encuentras con la realidad de que se vende la palabra libertad para tener a lo mejor credibilidad internacional, pero en realidad no se practica. Y esas cosas le hacen a uno darse cuenta de que realmente no es el sitio. Yo le expreso muy bien en mi renuncia, porque fui muy claro en mis motivos por qué dejé de militar en esa formación política. Porque primeramente nosotros tenemos que dar lo que sale de nosotros, no es lo que la gente dice. Si tú vendes la democracia, es que la democracia tiene que nacer en ti. Tú tienes que dar lo que sientes que puedes, no es lo que la gente dice. Porque nosotros predicamos que no, vamos a hacer las libertades, pero si esto no sale en ti, yo creo que si no lo haces de manera adecuada, siempre vas a traer fracasos. Y efectivamente estamos viendo los fracasos de la gente que quieren imitar algo que no salen en ellos mismos. Porque cuando está siendo espionado constantemente no se puede hablar de libertad. Si se mandata a los directivos a controlarse mutuamente, quién ha hablado con tal, entonces a partir de ahí no puede hablar de libertad. Y yo estoy seguro, porque sabiendo lo que es libertad, por ejemplo, todos tenemos familiares, tenemos gente. Si hablo con usted que milita en otro partido político, no creo que supone problema. Pero si ya estás preocupado por militar en un partido y ya tienes que cortar ciertas relaciones familiares, ciertas relaciones de amigos, ¿por qué? Porque en el partido se te va a tildar de traidor, no puedes hablar de libertad en ese partido. Te sientes incluso coaccionado, empiezas a ponerte muchas preguntas por la cabeza y dices, ¿pero dónde me he metido? Pero, fija, a ver, me sé libre, vale, me libre. Primeramente, Abasikara es un amigo desde mucho tiempo. Me sé que Bombor, mamá y mamá porque Abanza me tendrá yo me sé que va a Abasikara porque Mayani, es una abre la Biblia. Mayani es y otra cosa, Mayani es una Abasikara porque yo bien así. Hay una bimbo yo bien así. Ebo que mamá es yo siento que me llama Bazan. Yo Maya Rabo. Me sé Bombor, como un amigo de Momotua. Por ser que mo tua buin bonen baka sur internet no ka jo ni bayana bayi mo tuete me saka ba a visitar un compañero bueno no ka bayana bayi de juma o sea me to esclavo ne mo bo deshacerme de la política me to esclavo ne jo bien atir mamango tena a mamanza. Esa situación de desconcierto que no ofrecía una esperanza en el futuro para la libertad política origina una gran preocupación en la población juvenil. La élite agresiva, que no es el amor a la libertad lo que guía a otros líderes políticos, sino el miedo pánico, el miedo a los vencedores y a los vencidos, manejan la búsqueda de una guía para mantener este descontrol total sobre la clase gobernada. El miedo a la libertad aboga a los más cobardes a renunciar al liderazgo para buscar asegurarse en el poder a través de la reforma negativa de lo ya existente. La cobardía es la madre de la crueldad, antiguo proverbio árabe citado por Miguel Montes en su obra capítulo 17 del libro segundo de ensayos. Algo que evidencia esa cobardía es la popularización entre la opinión pública como la expresión "no podía ser de otra manera", un concepto que empieza a manejarse con frecuencia y que perdura en el uso colectivo de nuestros días, a pesar de que en el terreno político de las decisiones esto siempre es falso.
sirve para confrontar al que no tuvo el valor suficiente para haber hecho lo que se podía y se debía hacer. 24 millones, pero a eso llevan 20 y otras cosas que los miembros del partido pero avant jamais de Biblia wabo juramento ne wabo juramento wabo Biblia wamo no te voy a o Biblia wamo no te voy a wabo juramento en la Biblia pero wamo no inocente ne wamar Biblia. Entonces esos mo acontecimiento mete realmente una persona que me del pueblo de Argentina me voy a retirarme y de como hemos en la política en la política, ojo. Lo califico como un círculo de individuos que se han unido a hacer cosas, pero menos las libertades, sinceramente hay que ser claro. Por ese motivo, algunos insertados en esta formación política de la oposición con una práctica de debilidad política instituyen la necesidad de incorporar de algún modo a las ideologías políticas del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial en vez de colaborar en una situación incierta cuando se habla de la libertad, el respeto a los derechos sociales, por ejemplo, en el caso de la violación de los derechos humanos. Y yo también, y nosotros también tenemos El miedo parece no dejar otro pacto que la de partirse del botín y la ambición de los vencidos, conducir a la necesidad de aceptarlo, priorizando así sus actuaciones vandálicos para desestabilizar la libertad colectiva. El pueblo renuncia a sus ambiciones a cambio de ser legalizados y aceptados, la legalidad impuesta por la dictadura anterior. Hasta me vino con incidencia de Aconibe. Yo también me engañando. Yo también me cómplice. ¿Cómo es posible a leer básica en una llamada o carne Aconibe mira que vale NAB o te arranqué, pero a vos me de esconder cámara de carfón? Yo siendo jefe de la campaña. Jenga joine Aconibe de Kabe. Lo con alguien no Aconibe de Kabe, ¿por qué no lo frenó antes? Jenga pone a yo básica bobo bebe corbo barba chandal. Luego anda y no barba chandal de boliqueros para migrar. Pero todo esto allí Jinga pone ahora bangale nge va a juzgar y a responsable a Aconibe porque soy un toa va perquentino e va a buen entregar binsema. Y yo macmayen mamete es cuando idea de neke yemon bien ya panzen vai. Es en ese clima político donde durante varios años el prestigioso abogado Bianyama Mbazo y jefe del gobierno ecuatoriano realiza una incesante actividad social. Su propósito es de agrupar y coordinar toda la acción de la libertad y de los derechos humanos garantizados en una unidad política dirigida por él y que sería conocida como la Plata Junta Acción, que se van desarrollando en su mayor parte de firma clandestina, pero que persigue el concurso más o menos consciente de diversas formaciones políticas, algo que debería culminar en un periodo de paz constituyente en la República de Guinea Ecuatorial que finalmente instituyese la separación de los poderes públicos. Como ya hemos visto, el terror de los destructores de la paz que se encuentran y se unen en la ambición de tenerlo, de los que hasta entonces habían formado una oposición muy en contra de los derechos humanos, la estabilidad política y la perturbación de la paz reinante en nuestro suelo patria. Vamos
Este pacto entre estar unido por el miedo es lo que ellos llamaron la transición guineana, lo que impidió el ensayo democrático constituyente de los guineanos, un pacto de unión entre traidores a sus propios principales ideales. Por ese motivo, el ensayo democrático en este país ha conocido ciertos avances positivos. Lo que fue llamado la transición guineana fue realmente una transacción, pacto para destruir la unidad de poder con las mismas funciones de la primera dictadura, un pacto del reparto del botín de los servicios públicos, un pacto que funda una oligarquía de partidos de la oposición y que impide la democracia, la transacción de los años 2016 y el texto que se hizo llamar Tu causa es mi causa, con el origen de toda la corrupción. Hoy, la mayoría de las personas, por haber escuchado la infinidad de veces el repetido término consenso, han dejado de observarlo con entrañaza y los reparos perdidos hacia una palabra que jamás se había aplicado en la política de la oposición guineana. El consenso es un término medieval utilizado hasta entonces en el ámbito espiritual y lo eclesiástico. Se incorpora en la doctrina política del nuevo régimen de origen occidental. La muerte del primer presidente de la República de Guinea Ecuatorial marca el fin de una dictadura y el inicio de un ensayo democrático firme. El consenso político entre quienes heredan ese poder de la dictadura de un partido único se pasa a la oligarquía de varios partidos políticos de la oposición. Todos los demás han intentado practicarlo igual. El gobierno que existe en Guinea en los años 2022 exige una legitimidad hacia un nuevo intento de dictadura agresiva, con secuestros y atracos, y están ejerciendo lo mismo que durante la Primera República de forma vertical y autoritaria, sin libertades garantizadas a la sociedad gobernada. Si la política, que es la lucha por el poder, necesita del conflicto y la polémica para existir, el consenso es su contrario, es decir, la eliminación o prohibición de la política. Los militares más célebres en la ciencia militar defienden la política como la continuidad por otros medios, siendo esto la verdad. Entonces es la guerra, ante la imposibilidad civilizada de grupos sociales respecto a la población para canalizar el conflicto, la alternativa que según este partido político de la oposición pensaron que les podía resolver mediante la fuerza de la barbadía. Si la política existe únicamente cuando hay un sistema de derechos civiles que le permite, la guerra y la reyerta son el fracaso que lo impide. Hoy, a pesar de que las apariencias y la opinión pública internacional simulen lo contrario, la política no existe como tal para este grupo social. No habrá luchas para el poder, sino únicamente para la forma y el dinero, dentro del Estado en el poder soberano instituido.
Es el consenso la que impide la existencia de la política. No hay política porque estos impiden la libertad. No hay pensamiento porque negaron el consenso. Si la propaganda había logrado ya en menos de una década habituar a la opinión pública al consenso político de todos los medios de comunicación, deberían ocuparse exclusivamente de fabricar un juego de apariencias donde los funcionarios políticos de los partidos fuesen los protagonistas. Si ya no existe ninguna lucha por el ensayo democrático reconocido en este país, porque este grupo social intenta impedirlo, entonces es necesario convertir la sociedad civil en espectadora de un espectáculo donde parece que la hay. De este modo, todas las tertulias políticas no dan el análisis de lo que existe, sino de lo que parece que no existe. Y la prueba de todo eso es que este país está al frente de un ensayo democrático propulsado por el actual gobierno, añadido a la libertad. Sin olvidar todos los derechos otorgados, facultades concedidas desde el poder, endurecen la estabilidad política de este país. Este partido político de la oposición, insuperado de la opinión pública guineana, actúa para generar pánico en la sociedad, un funcionamiento de adhesión al que ya había en la anterior dictadura de los años 1974, destruir las adhesiones sentimentales inquebrantables en diferentes escamas sociales, imprimir esta facción estatal después de que produjeron una desobediencia a una demanda judicial, como sucedió durante el movimiento de los indignados del 1976. El propio partido fabrica sus propias leyes de destrucción masiva con un intento de desestabilizar el país, como el caso reciente de Pérez, de sacar la ilusión a las masas para que sigan comportando como una actitud de insolencia y de violencia masiva. El 29 de septiembre del 2022 tiene lugar una reyerta con masacre propiciado por el Partido Ciudadanos por la Innovación y cuya manifestación pública produce la muerte de un agente de orden público. Lo que la mayoría de los guineanos desconocen es que el principal líder de este partido político convocó a toda esa masa en la parte continental del país para participar en una reyerta política que en el inicio de un día antes les instruyó. Este es un palo con clavos. Ajá. El líder dijo que su cabeza es lo que buscaban y teníamos que prepararnos en caso de que pase algo. Y por eso todo el mundo, nosotros nos defendimos. Ya que todo el mundo contenía algo a mano y para no estar sin nada, por eso tenía la lanza. Estas herramientas estaban dentro. Esto lo recibí en la mano de Rubén, como he hablado en mi declaración, que estaba dentro de la sede. Esto me lo dieron de la seguridad en el país en un momento que el asedio ya subía la tensión para mantenerme. Estuvimos dentro del patio. Ajá. El jefe del segundo nos dijo que alguien coja algo para defender, por eso fui a coger este pequeñito hacha en la cocina. Yo soy el director de la seguridad. Entonces, en el principio del problema, que era el domingo, dijeron que cada uno tiene que buscar algo para protegerse. Y después me dieron ese palo en el mismo lugar que era el jueves. Para romper el vidrio del tractor. Y después de romper el vidrio del tractor, yo tenía para que el tractor no entre. Una vez que yo lanzó al tractor, allí es cuando eso resbaló y tocó a mi hermano que está hoy día descanse. Este líder político del partido de la oposición es tan poco inteligente que lo confiesa a su militancia y que se hizo público fuera de la legalidad judicial vigente después de este mensaje. Estragos. Esta información y exposición de este hecho fue realizado públicamente en el año 2022. La única persona en este país que reparó esta cuestión fue Teodoro Odanyaman Bajogo. Son actuaciones, y llegaría al extremo de decir inhumanas en tanto en cuanto
nosotros, en tanto que humanos, lo que nos debe marcar es el sentido humano. Y el sentido humano muchas veces nos obliga a no llegar a ciertos extremos. Y son actuaciones que cuando uno está integrada en una organización, hay cosas que analizas día a día. ¿Realmente qué hacemos aquí? ¿Dónde queremos llegar? ¿Cuánta gente aglutinamos aquí y qué propósito queremos utilizar a esa gente? Pero se ve que hay cierta militancia que trae otras tendencias delictivas. Entendiendo o queriendo entender la política como un concurso de ideas, no se tiene por qué llegar a eso. Llegar a eso ya es, primero, no saber lo que hacemos y segundo, no entender lo que es política, porque la política difiere absolutamente de cualquier confrontación física. Lo cual, cuando ya se habla de política, es efectivamente concurso de ideas, y las ideas ya no entran donde está la pelea, ni donde está la violencia. Allí ya entra la destrucción, el caos, el desorden, y la política es todo menos desorden. Por tanto, cuando ya hablamos de actos delictivos, hablamos justamente de actos inmorales, que ya los órganos competentes tendrían que decidir al respecto. A pesar de que el mismo líder, viviendo esas actitudes, sin darse cuenta o llamarse mucho la atención, esto ya te preocupa. Que yo creo que no vamos a llegar a buen puerto fomentando esa instigación de violencia. Al estar prohibidas actitudes como estas en nuestra sociedad de forma directa, sin ningún afecto sentimental que diferenciare la estética de los derechos humanos que desde el partido en poder al frente con su líder se oferta a la población civil. Esta apariencia de la política ha producido una melancolía con símbolos de lágrima que facilitan una participación masiva a la violencia y a las reyertas. Y esto mantiene una ficción y un engaño de este partido político de la oposición al pueblo ecuatoriano. Intimida a la juventud a que apoyen unas ideas para que así se parezca que no existe la libertad en nuestro país. Lo más importante son las personas, no las ideas. Las personas son responsables y las ideas no. En la República de Guinea Ecuatorial estamos en un ensayo democrático con la existencia del multipartidismo desde los años 1991 y la libertad política desde el año 1979 gracias a la voluntad propia del presidente Teodoro Obiang Mbagua. Por la influencia de la música y por las verdades que me acabo aburriendo. Porque la verdad que me llena, puede que mira bien ayer, no mire que mire todo bien, a mantener militancia meta a tú, ayer no va a manchar para que puedan tú, pero es un turco, nadie no va a manchar para que puedan manchar y aguasicara, pero mamá nadie va a comer una aguasicara, o gypsy, y aguasicara tiene prueba. Por eso, yo mira militantes, mira por mira que mira, CCI, es el partido realmente que va a terminar en su cambio ahí, a CCI. Porque me vas a matar, me cama ver, se yembe. Pero ya dicen ya muchos de los que están en el partido de PRG me ayudaron. Un buen te me sobo. Por eso, me acabo Corgan, volvíme mal de Gibina. O solo 5 años, malabo. Yo bien dit sauver na kuma Dieu. Yo bien dit sauver na kuma Dieu. Yo bien sauver na. Haber un partido fuerte. Haber un partido fuerte. Haber acceso. Alix CPD eso sí. Enyanga boesan. No vamos CPD samba boesan para que nada cobrar. Es lo que hay. Es lo que hay. Pero no corre. Me queda mantener ningún. Monto un ciudadano libre. Madase yine ligue en paz. Me queda mantener ningún. Como somos somos con un gen en el tombeti. Cada cosa único en el tombeti. El pie de andar yo me monobar somos. Porque realmente me imagino, con que si la cumbre yo creo que vivan. Porque monto hace 5 años.
mamá nzim le mende mina basma banda maka mo mende desamparado binzima bileler mo ngeo mu binzima bisibiler mo ngeo mu bobe jangma je bo batema ye bo mba bule yaje pero mele ni fiel me za mo ji pero ambara beranama ne porque mo fujo nanga korie enda ka batema karo de zambetir ba mo mantra en yora o sea mo puede deshacerme del partido venga be esclavo ya mama que roje yo mora soy dinero mama interje mama se saca si me vale na a manzar y tema por todo lo que yo he sufrido pero en Darben inha familia y en ejemplo ve porque mira bon abim se mina vale mina ina me se no babo pero hoy en día abo me en Darben ¿qué sería la yo yo abo maya ka chimono simplemente mo mabo a retirarme porque ahí me viene más clave del partido. Entonces, nunca va a ver acá, va a verle. Viva un fallo de en la que venimos cristiano, asomamos, pero Gabo no es cristiano, no somos ni no como la bobin curia, no como mi copa manai, cada mi copa ni ambos, como manai ni ambos, no van a manar toda fuerza que hay en vos somos zobian. Anga un boy ni nada más, si documento tira, lo mata ahí, ni documento yo con ahí. E bora pen baba londa Guinea bo jone ka nonu mo tirna ka nonu mo bona e de mora se bura lo informe e me na bo tir nyana mana tira alum departamento de comunicación de yamana yenzam e me na man tirma mete alum pero nge tome bo fo ni no departamento de comunicación ya tir ma on yeme bi amba bala man yo patentino mora se bon toma yo ato kera ka na si o bia o comme ma femme c'est o mina communea o mina di fare un baran andare nelle vele pero sí ma como una copa también verán en muchas gracias. Estos derechos otorgan un paréntesis en la historia de Guinea Ecuatorial. Lo que tuvo planeado finalmente por este partido de la oposición no pudo llevarse a cabo gracias a la puntual intervención del vicepresidente de la República, encargado de defensa y del cuerpo de la Seguridad del Estado, Su Excelencia Teodoro Oñemola Omangue. La idea de este partido de la oposición era desestabilizar el país. Esta es la prueba de que estos opositores funcionan con sus intereses personales y no del país. Es la prueba de que no hay ninguna luz al final del túnel. Cuando decides afiliarse en las filas de un partido político de la oposición. Que intenten actuar con la cabeza y no con el corazón. Porque cuando actuamos con el corazón nos dejamos muchas veces llevar por lo primero que se nos presenta, por las apariencias, por lo que se nos vende de inmediato. Y nos caemos en errores como esos, sin darnos cuenta. Pero ahora cuando actuamos con la cabeza, hacemos una vista o una memoria retrospectiva de dónde venimos, lo que se ha hecho, lo que hemos sido, cómo se ha podido conseguir, y eso te hace darte cuenta de que realmente el camino está ahí. Por eso les digo, el camino está en PRG. El camino está donde han salido ellos. Si hay algunos que todavía siguen militando en esas filas, concienciarles que el camino está en PRG. ¿Por qué? Porque siempre ha existido PRG, al menos desde que tenemos uso de razón, desde 1984 hasta la fecha, y hemos visto donde el país sale de 1984 hasta la fecha. Lo que se ha hecho. ¿Qué partido lo ha hecho? ¿Con qué directrices políticas? Al final, con las directrices políticas de PRG. ¿Y dónde estamos ahora? ¿Cuáles son las nuevas tendencias que aparecen? ¿Y qué venden? ¿Cómo empiezan a trabajar para con la sociedad? Si hablamos de eventos de ese nivel, de actos de violencia, si hablamos de falta de libertades, entonces a partir de ahí tenemos que actuar con la cabeza y no con el corazón. Con el corazón podemos tropezarnos 1, 2 y 3 veces, o muchas más, pero con la cabeza somos capaces de darnos cuenta al instante que se nos está engañando y volver a casa. El líder de este partido político de la oposición, supuesto cómplice de esta cadena de actos delictivos, es la evidencia clara de una acción que hubiese sido anticonstitucional dentro de la justicia ecuatoriana. Si todo eso fuese posible, es decir,
La destrucción de esta cabecilla demuestra que podía ser y llevar un gobierno de destrucción masiva, sin respeto a los poderes constitucionales, algo que hubiese hecho cargo de fuerza sobre la acción de la opresión. Hoy, como resulta evidente, el resto de los partidos políticos lo siguen silenciando y recopilando este hecho en la historia de la República de Guinea Ecuatorial. Una prueba más de que en Guinea Ecuatorial hay un ensayo democrático sobre rueda. Los jóvenes, ahora mismo el mundo está un poco complicado, pero si eres un joven que buscas que tengas un futuro el día de mañana o el futuro de tus hijos, lo que tienes que hacer es alinearte a la formación política del momento, porque la autoridad lo da Dios. Dios es el dador de todo. Es por eso que si nosotros actuamos con el corazón y no con la mente, siempre vamos a caernos en una situación lamentosa como estamos hablando de las formaciones políticas de la oposición. Que todos los jóvenes que quieren tener un futuro mejor, que quieren garantizar su libertad, que se afilien al Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, primero por su arraigo, segundo por el liderazgo de su líder. Por muy sorprendente que pueda parecer para que desaparezca la mentira de algunos líderes políticos de la oposición y que la corrupción política no sea normalizada, es necesario que las personas dejen de poder pensar de forma mentirosa y no acorde a la realidad que se vive en este país. Esto se logra mediante el tiempo del gobierno del gubernamental Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, con sus expresiones de forma el pensamiento, garantizando así la libertad para ejercer algo que resulta en el hecho de observado y observable de que cada vez más el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial deje a la población, a su militancia y a la juventud expresarse. Sus frases son cada vez más fáciles de comprender para todos los demás. De ese modo, priman únicamente unos encuentros sentimentales a las que hacen llamar la inteligencia emocional, que conectan con los hechos reales del gobierno de Obiang Mbaya. Estas palabras que señalan los hechos con sus objetivos, lo que es universalmente observado por todos los hablantes, se hace imposible el pensamiento negativo de la oposición y el pueblo tiende a sonreír a través de sus emociones, siempre cambiantes, gracias a Teodoro Obiang Mbaya. La historia y los grandes pensadores de la política han demostrado ya suficiente cómo este término tan presente en las conversaciones sobre las circunstancias políticas únicamente puede considerarse y estudiarse de dos maneras: mediante su observación social y material, o bien según la aproximación exclusiva política formal. Es decir, o bien se toma la democracia con una idealización indefinida que sirve para la consecución de ambiciones materiales, o bien se realiza la conservación estrictamente científica y apasionada a través de sus reglas constitutivas. El ensayo democrático formal en este país es algo realizable, que es posible alcanzar sin ambiciones, que permite la libertad política a través de la presentación, la libre elección de individuos de otros en cuyo nombre actúan. Esta libertad política está asegurada además mediante la unión en su origen de los poderes legislativos y ejecutivos, de forma que las ambiciones de unos estén permanentemente enfrentados de los otros. Para finalizar este capítulo, cuyo desarrollo se encuentra mucho más detallado y pormenorizado en obra de la teoría pura del ensayo democrático, miremos con sencillez todos los logros que este país ha alcanzado desde la fecha histórica del 3 de agosto del 1979. Esta valoración tiene procesos. 1. Hay un proceso que significa la actuación militar del 3 de agosto del 1979 en unas circunstancias en las cuales el país estaba sumido en un gran inmovilismo. La acción militar condujo al Consejo Militar Supremo en el poder,
Esta manifestación fue el cambio real de la situación política del país, un mandato en un periodo no por ambición, sino por patriotismo de las Fuerzas Armadas. Manifestar que no era ninguna codicia política. Es un mensaje que nos escaló en los años 1991 con una transición política reconocido en presente este sistema político. Alumane